Hemos invitado al doctor Pedro Cateriano, quien ha sido ministro de Defensa y primer ministro hasta en 2 oportunidades diferentes, además de haber sido diputado elegido en el año 90 con el movimiento fundado por Mario Vargas Llosa, Libertad. Pedro Cateriano, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Usted conoce el Ejecutivo y el Legislativo. Quisiera comenzar hablando sobre el Legislativo. Hay un presidente desde hace unas semanas nuevo, el señor Alejandro Soto, sobre el que han habido varios cuestionamientos y respuestas de él que han juzgado muchos insuficientes, lo que ha llevado a que nos ofrezca dar una conferencia de prensa dentro de 12 días, el lunes 28, después de haber ido al Cusco para recabar documentación. ¿Hace falta en nuestros días ir a una región para recabar documentación fiscal, judicial? Yo creo que la situación del Parlamento es absolutamente vergonzosa y condenable. Este es un Congreso que encubre actos ilícitos, Fernando. Este es un Parlamento que mantiene a personas en el ejercicio de la función legislativa con total impudicia. Peor no puede estar. Soto es una raya más al tigre. Además, hemos visto que su cinismo es similar al del jefe de su partido, el señor Acuña, que hoy día declara que esto simplemente es una batalla periodística para crear una crisis política. Entonces hemos llegado a un nivel en el cual la reputación del Parlamento no puede ser peor, pero estos congresistas no son conscientes del daño que le hacen al país a nivel nacional e internacional. ¿Qué puede pensar un inversionista frente a congresistas que abiertamente encubren conductas delictivas? Esa es la vergonzosa realidad. Y frente a esto no hay nada que los altere, porque tanto los congresistas de izquierda y de derecha están de acuerdo en mantener esta calamitosa situación. Pero no todos, no todos. Hay algunos que levantan la voz, exactamente, hay denuncias, etc. Y algunos también que hacen el gesto de presentar proyectos para adelantar las elecciones, pero son eso, son gestos, ¿no? Y eso que no contamos, la permanente amenaza al orden democrático y constitucional. ¿Dónde ve usted la amenaza? Yo veo, por ejemplo, en el ejercicio abusivo del poder sin respetar la Constitución. Eso es sumamente grave. Es decir, la fuerza bruta de los votos no convierte en constitucionales las leyes, Fernando. Tenemos un caso ilustrativo, la ley de extinción de la banca. La fuerza bruta de los votos de los apristas de ese entonces no convirtieron en constitucional la ley. Y esto es lo que están haciendo estos parlamentarios. ¿Con qué leyes? En términos generales, con la actuación o con los trámites de acusaciones constitucionales. ¿Cómo puede ser posible pues, que tengamos un magistrado del Tribunal Constitucional que diga públicamente que el Congreso solo puede ser disuelto cuando éste lo considere? ¿Qué clase de magistrado? ¿Ante qué situación estamos? Y acá se tramitan los procedimientos legislativos violentando el Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, esta acusación constitucional que se ha presentado. ¿Cuál de ellas? Contra los ministros y el expresidente Vizcarra y el parlamentario, el excongresista Gino Costa. Es decir, cosas elementales que las sabe, si me permites terminar para no perder la dilación, que la sabe hasta un cachimbo de derecho. Una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efecto retroactivo. Entonces estamos llegando a unos niveles de escándalo, Fernando. Esa es la situación del Parlamento. Pero más preocupados están no en defender los intereses del pueblo, como decían los candidatos de Perú Libre, sino en defender sus intereses económicos, partidarios y políticos. Esa es la penosa situación en la que nos encontramos. Ahora, entre las cosas que se le reprochan al señor Soto, hay una que choca particularmente porque él ha votado una ley de la que se ha beneficiado en un proceso judicial que hubiera podido llevarlo a la cárcel durante 8 años, ¿no? El caso del señor Soto es tan vergonzoso que no merece mayor análisis, Fernando. Este es un sujeto que ha maltratado públicamente a la madre de su hijo. Y ese sujeto personifica al Parlamento y no pasa nada absolutamente. Y Acuña dice que todo esto es por causar una crisis política. Él con sus propias palabras, conducta, está conduciendo
al mayor descrédito del Parlamento y eso se refleja en las encuestas. Ahora, ¿por qué actúa de esa manera? Porque el gobierno también guarda silencio. La señora presidenta está feliz con esta situación. Violentando el orden constitucional, viaja al Brasil. ¿Para abrazarse con quién? Con el principal defensor de las dictaduras criminales de América Latina. Si en su primer mandato Lula hizo daño con la corrupción, ahora parece que tiene la intención de causar más daño boicoteando la estabilidad democrática de la región. ¿Qué es esto de que se tergiversa la narrativa en Venezuela? Es decir, está igual o peor que López Obrador, que le da la máxima condecoración a Díaz-Canel, el criminal cubano. A ese personaje va a abrazar la señora presidenta de la República a sabiendas que ha cometido una infracción constitucional. Porque además parecía que iba a haber un cambio. Los primeros días de su gobierno daba cuenta de sus actos, entrevistas. Inclusive yo llegué a decir, se nota el cambio con relación a Castillo, pero hoy día ya no da cuenta de sus actos. Vive en su burbuja. Y es una calamitosa gestión pública. Estamos ya en la mitad del mes de agosto. Sí. Ejecución presupuestal en inversiones, es decir, en obra. Gobierno nacional, 38.2%. Gobiernos regionales, 29.4%. Gobiernos locales o municipales, 31.4%. La señora presidenta está preocupada en otras cosas, pero no aclara las imputaciones contra ella, sino que además... ¿Cuáles imputaciones? ¿Por las muertes? Obviamente, por las muertes. Nos ha dicho la fiscal que en unos días o muy pronto tendremos resultados. Pero ese es trabajo de la fiscalía. Ella, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, como jefa de Estado, ha debido hablarle con la verdad al país. Y ella, así como nos tonteó con el tema del adelanto de las elecciones generales, en un tema gravísimo de imputaciones de violaciones a los derechos humanos, ha guardado silencio. Y esto no solo ha causado problemas de credibilidad internamente, sino que también ha afectado indudablemente la imagen internacional del país. Esa es la triste realidad, Fernando. ¿Qué prevé usted como escenarios posibles para los próximos 3 años? Bueno, en vista de la cohabitación política entre el Parlamento y el Gobierno, ambos poderes del Estado están jugando a tratar de llegar al 2026. Pero ¿cuál es el costo político, el costo económico? Más desempleo, la anemia ha subido, las inversiones nacionales y extranjeras se han paralizado y lo que está haciendo la señora Boluarte con su ineptitud, porque esto hay que decirlo claramente, este es un gobierno inepto, está agravando más la gestión pública del país. Esa es la realidad. Lo otro ya es entrar al terreno de la especulación. ¿Pero qué es lo razonable que suceda? ¿Está usted de acuerdo o no en que hay un adelanto de elecciones? Eso era lo razonable. Inclusive se había dado un paso. El propio Parlamento había aprobado un adelanto de elecciones. Para el 24 inicialmente. Sí, ¿no? pero ahora tenemos una alianza siniestra y contra natura en la mesa directiva, en donde supuestamente los adversarios, ¿no es cierto?, que no se podían ver, han pactado vergonzosamente un entendimiento político para llegar hasta el 2026. ¿Y qué alternativa había? Si usted hubiera estado en ese Congreso, ¿qué hubiera propuesto? A ver, no me gusta especular a mí, pero lo que se ha debido hacer desde el comienzo es un trabajo serio que no ha habido. No ha habido ni desde el punto de vista de una agenda del Parlamento, es decir, el trabajo parlamentario, pero yo creo que además no ha habido una defensa de la legalidad. Acá hemos visto que han sido algunos parlamentarios los que han, y esto a lo largo de meses lo hemos visto, encubierto los actos delictivos. Acá todo este proceso de descomposición al interior del Parlamento es consecuencia de la corrupción, Fernando. Y acá ha habido un entendimiento entre las agrupaciones políticas. No hay otra explicación.
Tan es así que ya, por ejemplo, Acción Popular ha explotado. Perú Libre son 4 o 5 facciones. Entonces, desde el inicio del Parlamento hemos visto que el problema se había iniciado y no se adoptaron medidas. Acá no tienen problemas los parlamentarios en sentarse al lado de congresistas que son imputados de actos ilícitos. No hay ningún problema. Y Fernando, esta es una cuestión multipartidaria. No es solo de la derecha. No es solo Acción Popular, también es Alianza para el Progreso. La hermana de Acuña está metida en la danza. Y Perú Libre, que se suponía defendía los intereses populares, lo que defiende son sus billeteras. A la hora de las decisiones políticas defienden sus billeteras. Y hoy día el Parlamento parece ya la hacienda del señor Cerrón, que condenado por la justicia se da el lujo de hablar en el local del antiguo Senado. Y no pasa absolutamente nada, Fernando. Hay algunas quejas, ¿no? Bueno, quejas, sí. Lo mismo, volvemos a lo mismo, gestos políticos. ¿En qué parte del mundo, en qué democracia, un condenado por corrupción por el Poder Judicial hace uso de la palabra en la sede del Parlamento? En ninguna parte del mundo. Y acá nadie se inmuta. Señor Cateriano, díganos una palabra sobre el contexto regional. ¿Hay vientos nuevos en la política latinoamericana? ¿Qué le inspira los acontecimientos en el Ecuador y el debate que me imagino que habrá usted tratado de seguir y las elecciones primarias obligatorias y simultáneas en Argentina? A ver, la situación del Ecuador es sumamente preocupante. Yo creo que hemos llegado a un extremo en el cual el crimen ha avanzado de una manera peligrosa y ya no solo es una amenaza para la democracia ecuatoriana, yo creo que es una amenaza para el débil sistema democrático latinoamericano. Y creo que en ese sentido hay que rechazar con firmeza estos actos de violencia que constituyen una amenaza al orden democrático y constitucional latinoamericano, repito. Ahora, respecto a la situación de la Argentina, creo que este proceso que se denomina paso es saludable. Yo creo que es algo que además ayuda a descartar a candidatos a la presidencia que no tienen realmente respaldo popular y que en las elecciones de octubre permitirá a los argentinos definir, elegir entre los que en estas elecciones internas han logrado superar la valla que establece la legislación argentina. 3 bloques, ¿no? El oficialismo peronista, la centro-derecha con Bullrich y luego el señor Meili. ¿Cómo lo califica usted? ¿Cómo explicaría a los televidentes cuál es la posición política de este sorprendente candidato que es el que más respaldo obtuvo? Sí, y no es sorprendente porque bueno, está después ¿no? de lo que ha ocasionado el peronismo en la Argentina, el populismo, el estatismo, la corrupción, la ineptitud, tenía que responder. Es decir, esta facción de la izquierda latinoamericana a la que se adhiere el peronismo simplemente ha destrozado un país rico. Ahora, Milei tiene unos postulados en favor de la libertad, pero si usted me pide mi opinión, ¿sí? En cuestiones de forma no me llega a convencer Milei, pero frente a los otros candidatos, ciertamente, sobre todo frente a Massa, que representaba el caos y la ineptitud del peronismo, notoriamente superior, ¿no? Señor Pedro Castellano. Ahora, de ahí a decir, como AMLO acaba de sostener, que es Hitler, o bueno, ya son pues... El Economist del Reino Unido dice que es un fundamentalista de libre mercado, ¿no? Claro, bueno, y que quiere que haya un mercado de órganos y de niños. A la hora de calificar es fácil calificar. En todo caso, esta es una expresión libre del pueblo argentino y no está todo definido porque no se sabe cómo van a ser los resultados de las elecciones generales. En todo caso, es una reacción al caos del peronismo que ha imperado en estos años en la Argentina, ¿no?
Pedro Cateriano, muchas gracias por su presencia acá. Felicitaciones por el Día de Arequipa. Usted claro que sí, un saludo afectuoso. Tiene orígenes arequipeños, ¿no? Y además hoy día he almorzado mi solterito y mis rocotos rellenos con pastel de papa. Espero que preparados por buenas manos arequipeñas. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por su presencia. Felicitaciones a nuestros compatriotas de Arequipa por su día, de la misma manera que a los de Piura y a los de Huánuco, que también celebran hoy su aniversario. Ha sido Pedro Cateriano, ex primer ministro. Gracias por su sintonía.